Bueno, vamos a iniciar. Vamos a abrir, por favor, en la carpeta. Vamos a abrir la herramienta de consolidado, por favor. Carpeta 3, consolidado en avanzado. Y abrimos uno que dice consolidar nómina. Bueno, estamos por la carpeta que dice avanzado. Curso avanzado. Abrimos la otra carpeta, la subcarpeta que dice consolidado. Y abrimos un archivo que dice nómina. Bueno, esta herramienta que vamos a ver también forma parte de las herramientas que se utilizan para hacer resúmenes de información, para ya presentar informes. La clase pasada pues estuvimos viendo la de subtotales y ahora vamos a ver la herramienta de consolidado. El enfoque que siempre nosotros le damos a las bases de datos es que hay que tratar de que siempre una base de datos sea duradera en el tiempo, ¿cierto? Hablábamos que es importante crear bases de datos para que sean alimentadas de lunes a viernes, todos los meses todas las semanas de un mes, todas las semanas, todos los meses de un año y todos los años habidos y por haber. Siempre con el enfoque de estar trabajando en la misma base de datos. No es que en una hoja voy a crear lo de enero, en otra hoja creo lo de febrero. El enfoque siempre tiene que ser en lo posible tratar de que sea una base de datos de las mismas características que se pueda alimentar a través del tiempo. Ya estamos empezando a conocer, por ejemplo, la herramienta de subtotales me permite hacer clasificación y agrupación de datos. Cuando de alguna manera por razones logísticas de la empresa, de pronto no podemos tener la información en una sola base de datos, porque resulta que dependo de la información que me mande el vendedor o la información que me manden de costos, de inventario, y hasta que no me llegue esa información, pues no puedo organizar un informe. Entonces, para esos casos, cuando las bases de datos son del mismo tipo, pero provienen de diferentes sitios de la empresa, entonces hay una herramienta que se llama consolidar. Consolidar es una herramienta que me va a permitir coger bases de datos del mismo tipo y, llamémosla así, unirlas en una sola base de datos para luego posteriormente pues presentar un informe. Ese consolidado funciona de igual manera si la información está dentro de una misma hoja pero en sitios diferentes. O lo tengo en diferentes hojas, como en este caso. Por aquí yo tengo una nómina de enero, otra de febrero y por aquí otra de marzo. Entonces está en diferentes ubicaciones. O también puede ser que venga de diferentes archivos. Entonces, cuando yo necesito coger esa información para poder presentar un informe y agruparla en una sola base de datos, entonces hay una herramienta que se llama consolidado. El consolidado, además de permitir unir información, unir bases de datos del mismo tipo, de diferentes lugares, el consolidado tiene la característica de que no importa que la información no tenga las mismas columnas. Eso quiere decir que, por ejemplo, en esta base de datos de enero, en esta nómina de enero, yo puedo tener horas extras, pero en febrero no puedo tener horas extras, ¿no? Aquí en enero pueden haber 5 empleados, pero en febrero entraron 200 y en marzo entraron 5,000.
tampoco importa. O sea que no importa el tamaño ni de las columnas ni de las filas de la base de datos. Lo que es muy importante para poder consolidar es que los encabezados de columnas sí en todas las bases de datos tienen que llamarse exactamente igual. Ahí es la clave para poder consolidar, indiferentemente si está dentro de la misma hoja, si está en hojas diferentes o si está en archivos diferentes. No interesa. Pero yo no puedo llamar en esta base de datos, aquí llamarla empleado y aquí llamarla empleados con ese y aquí llamarla funcionario, porque me haría tres grupos diferentes. Si aquí se llama empleado, entonces si la voy a unir con otra nómina, si existe el campo, pues debe llamarse también empleado. Lo mismo las filas para este caso. Los encabezados de filas, por ejemplo, aquí dice Yair Esteban Morales y tiene un puntico. Aquí también dice Yair Esteban Morales y tiene un puntico. Aquí también dice Yair Esteban Morales y tiene un puntico. O sea que son coincidentes en las bases de datos. Esa es la clave para poder consolidar. Pues como no siempre hay que creer lo que uno ve por internet, ¿no? Por ejemplo, yo he visto videos de YouTube que gente estando explicando el consolidado y dice que para poder consolidar las bases de datos tienen que ser iguales. Falso. Las bases de datos pueden tener diferentes tamaños, diferentes filas, diferentes columnas. Lo único importante es que las columnas que existan en las diferentes bases de datos, los encabezados de fila y los encabezados de columna tienen que llamarse exactamente igual. Esa es la clave para poder consolidar. Bien, normalmente el consolidado se hace en una hoja o en un archivo aparte. Yo para este caso, para este ejercicio, yo ya tengo una hoja preparada, pues ya la tengo bonita, pero ya vamos a hacer un ejercicio desde cero. Porque aquí me pidieron un resumen de las tres nóminas de enero, de febrero y de marzo. Quieren sacar un consolidado de esas tres nóminas para saber cuánto se pagó por seguro, por descuentos, por auxilio de transporte. Un consolidado necesitan de las tres nóminas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a darle un formato de rango a cada una de las bases de datos. Entonces, me voy a parar aquí en la de enero, me paro en cualquier celda, le damos Control E o Control Shift barra espaciadora también, ¿no? No importa dónde esté, Control Shift barra, pero aquí debí haberme la marcado toda, Control Shift barra, ahí sí. Y le vamos a dar un nombre de rango. Entonces, el nombre del rango, estamos aquí en el cuadro de nombre. Entonces, acá me ubico y la voy a llamar nómina N, sin espacios porque los nombres de rangos no pueden llevar espacios. Nómina N y termino con Enter, no con clic. Listo. Ya tengo ahí el nombre del rango de esa nómina. Me voy a ir para febrero. Me paro dentro de la base de datos, dentro de la nómina de febrero, la selecciono como quiera, con control E, con control shift flechitas o con el mouse, con shift, como quiera, selecciónela. Lo importante es que debe quedar toda seleccionada. Y una vez seleccionada, le vamos a dar el nombre de rango a esa base de datos, la vamos a llamar nómina FEB, de febrero. Y enter. Y nos vamos para marzo. De igual forma, control E y la llamamos nómina mar. Y enter. Ya sabemos que si un nombre de rango me queda mal,
Si yo vengo aquí, por ejemplo, aquí en el cuadro de nombre, pues ya me deben de aparecer los 3 nombres de rango. Si yo selecciono nómina enero, él va y me selecciona esa. Nómina febrero, ahí está. O sea, aquí lo más difícil de esto es marcar bien. Eso es lo más difícil. Seleccionar bien la base de datos, seleccionar bien lo que quieres consolidar. Y ahí me quedó bien. Sabemos que si un nombre de rango me quedó mal, por fórmulas, administrador de nombres, lo puedo modificar o lo puedo eliminar y volver a colocar el nombre del rango, ¿no? Ya por ahí lo hemos visto varias veces. Bueno, eh, una vez yo tenga con nombres de rangos las bases de datos que voy a consolidar que deben ser del mismo tipo, o sea, si estoy consolidando nóminas, pues todas tienen que ser nóminas, ¿no? Si voy a consolidar una base de datos de gastos, pues todas tienen que ser bases de datos de gastos. Bien, entonces ya tengo listos los nombres de rango, entonces ya para el consolidado uno se para en una hoja nueva y se puede ubicar en cualquier parte. Pues como yo ya tengo aquí un diseñito para que me salga bonito, entonces pues me voy a parar aquí en B4, ¿sí? Ahí me voy a parar. Una vez estando allí, entonces esa herramienta está aquí por datos y por acá en el grupo de herramienta de datos, por ahí hay un icono chiquitico que dice consolidar. La consolidación que voy a hacer va a ser suma. En la referencia, como ya tengo nombres de rangos para las bases de datos, entonces simplemente las llamo con F3, que ya lo sabemos, ¿no? Función F3 y puedo empezar a seleccionar y le damos agregar. O le puedo hacer de una vez doble clic. De una vez, sin empezar a chuzar por allá, por acá, por arriba, por abajo. De una vez, función F3, le puedo dar aquí doble clic en febrero y agregar. Entonces mire que él las va agregando aquí, ¿cierto? Donde dice todas las referencias. De 1, 2, 3, función F3 y agrego la otra. Nómina de marzo. Y le doy a agregar. Y ahí tengo, pues en el ejercicio estoy consolidando 3, pero pudieron haber sido nomás 2, las que usted necesite. Si tiene todo el año, pues todo el año lo puede consolidar. Los principios son igualitos para informes, que las bases de datos tienen que estar en lo posible estructuradas. O sea, de lo más importante aquí es tener en cuenta los encabezados de la base de datos, ¿no? Dónde empieza y dónde termina. No pueden haber celdas combinadas. Esas combinaciones de celdas son solamente para títulos cuando uno hace formatos, ¿no? Plantillas. Es que uno utiliza ese combinar y centrar para colocar un título para la base de datos, pero dentro de la base de datos no se les puede ocurrir combinar una celda, ¿no? 2 celdas, 3 celdas, porque ahí daña cualquier cosa que usted quiera hacer, no lo puede hacer. Bueno, entonces me han pedido realizar el consolidado de los 3 primeros meses de ese año. Ya las tengo, ya las tengo con nombre de rango. Si usted no le hubiera dado nombre de rango, perdón, pues tendría que pasar para la hoja y marcar y agregar. Se pasa para la otra hoja, marca y agregar. Lo puede hacer de las dos formas. Una vez usted tiene definidas las bases de datos que va a consolidar, entonces él me presenta aquí unas opciones. Fila superior, columna izquierda y crear vínculos. Vea, me salí. El crear vínculos, fila superior, pues es para que me aparezcan los encabezados, ¿no? Donde está el empleado, horas extras, básico.
Columna izquierda es porque está al lado izquierdo los nombres de los empleados. Puede que usted vaya a consolidar bases de datos y solamente tenga encabezados de columnas, ¿no? Hacia abajo. Y crear vínculos quiere decir que una vez él genere el consolidado, cualquier cambio que usted haga en cualquiera de las nóminas en tiempo real, él actualiza. Entonces, para este caso, pues son importantes crear las tres. Si usted le quita crear vínculos, pues él hace el consolidado, pero cambios que usted haga en las nóminas no te van a coger en el consolidado. Ahí está, por si necesita que trabaje enlazado con las tablas o ya el informe final quede desvinculado de las hojas, de las bases de datos. ¿Listo? No es más. Le damos a aceptar y estuvo. Este básico que usted ve aquí de 2.268.000 es el básico de Yair de los 3 meses. O sea que él cogió este básico de Yair y lo sumó, más este básico de Yair y lo sumó, más este básico de Yair en marzo y lo sumó. Y eso es lo que me da aquí la sumatoria de los 3 meses. Todo lo que está aquí es la sumatoria de los 3 meses. Entonces ya puedo decir, en los 3 meses pagamos 51 millones de pesos en esas 3 nóminas y cada uno de estos datos, ¿no? Él genera aquí una columna muy chiquitica aquí, que es porque él hace un esquema, ¿no? Ahorita vamos a ver esos esquemas. Esos esquemas, él pues le coloca nómina 1, nómina 1, nómina 1, que son los datos de las nóminas, ¿no? Entonces, yo puedo ampliar aquí esta columna y aquí le puedo colocar entonces el mismo nombre, empleado. Y aquí le puedo colocar algo que diga nómina mes, ¿no? Y allí tendría, pues, por si usted necesita revisar, aunque yo soy más de ir a las bases de datos, ¿no? Pero si usted lo quiere revisar cualquier base de datos desde aquí, pues simplemente ahí está todo lo de Edgar Fabián en cada uno de las 3 nóminas, ¿no? Yo la oculto porque realmente a mí me interesa es el consolidado, entonces le puedo dar ahí control 0 y me queda oculta, ¿no? Y ahí tengo el resumen, porque finalmente lo que a mí me interesa es el resumen, ¿no? de la información. Resulta que aquí hubo una equivocación y entonces yo necesito saber, necesito hacer una corrección porque Fiverr, pues, no trabajó 75 días, él trabajó los 90 días. Entonces hubo un error, entonces toca ir y hacer la corrección, ¿no? Buscar a Fiverr, por ejemplo, aquí dice 15 días, entonces yo puedo hacer la corrección e inmediatamente esa corrección en tiempo real ocurre también en el consolidado. Es una maravilla, esa herramienta es muy buena, porque es que este tipo de informes, cuando la gente no sabe que existe esta herramienta de consolidado, entonces para hacer eso empiezan a hacer son sumas, ¿no? Igual suma y se viene marcando aquí, punto y coma, y se viene marcando aquí, punto y coma, y se viene marcando aquí, punto y coma. Pues resuelve el ejercicio, resuelve la tarea, pero realmente se va a demorar mucho, ¿no? Y puede que no estén en el mismo orden. Entonces es más riesgoso hacerlo así que utilizando un consolidado, ¿no? Yo ya aquí, sencillamente, yo ya tengo mi informe sin utilizar ni una sola fórmula. Es lo importante de la herramienta, ¿no? Es muy sencilla y muy práctica para poder sacar informes cuando sobre todo tengo información por todos lados, ¿no? Muchas veces es porque la persona no conoce y entonces empieza a crear basecitas de datos, ¿no?
tablitas aquí, porque para esa persona cree que es mejor cuando le pidan algún dato tener la ubicación así por hojas que estar dentro de una sola base de datos toda la información. Entonces se puede arreglar utilizando este tipo de herramientas que va a ser muy útil y son muy rápidas, ¿no? Bueno, vamos a hacer, teniendo en cuenta eso, entonces grabemos esto, si ustedes lo quieren grabar ahí, por favor. Y vamos a abrir este que dice gastos sedes. Bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, entonces yo necesito sacar un consolidado de los gastos de estas tres sedes, de Cali, Neiva y Bogotá. Pero mira que aquí aplica el principio que les estoy diciendo. El ejercicio es muy parecido porque tienen como la misma estructura, tiene filas, tiene encabezados de fila, encabezados de columnas. Lo único es que, por ejemplo, aquí sí las bases de datos son de diferentes tamaños, ¿no? Esta base de datos, por ejemplo, aquí tiene la de Cali, por ejemplo, tiene 14 gastos, pero la de Neiva tiene apenas 12 gastos, ya no son iguales. Bogotá tiene 13 gastos, ¿no? Y si hablamos de columnas, pues aquí está la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta semana. En Neiva también hay 5 semanas, pero en Bogotá solamente hay 3 semanas. O sea que las bases de datos no son iguales, pero si observamos, los encabezados sí son exactamente igual. Si aquí esta tercera semana, en Neiva también dice 3 semanas y en Cali también dice 3 semanas, ¿no? Entonces, digamos que ahí está cumpliendo las condiciones para poder consolidar, que es requisito importante. Yo no puedo llamar aquí tercer semana en letra y luego en número, luego o 3S. Los encabezados de columnas tienen que ser exactamente iguales en todas las bases de datos. Pero mire lo poderosa que es esta herramienta. Resulta que aquí los de Cali los vamos a mandar a hacer un cursito de Excel porque ellos mandaron este informe y no, ni siquiera lo ordenaron, ¿no? Así tal cual. Entonces me mandaron viáticos, asesoría, fotocopias, ¿no? Pero resulta que los de Neiva también me mandaron otra relación, pero no está en el orden consecutivo que tiene Cali. Por ejemplo, fotocopias está aquí en el tercer lugar y en Neiva fotocopias está en el primer lugar. En Bogotá, fotocopias, puede que no hayan fotocopias, ¿no? Pero aquí está en el último lugar. No necesariamente para poder consolidar en las tres bases de datos tiene que haber fotocopias, ¿no? Pues cuando él haga el consolidado, él suma donde encuentre fotocopias, ¿no? Sencillamente, si aquí en Bogotá no hubiese fotocopias, pues simplemente no suma fotocopias para Bogotá. Pero en lo que sí me salvé es que todo mundo llamó exactamente igual eh, los nombres de las filas. Entonces, por ejemplo, aquí dice asesorías contables, con ese, ¿no? Entonces, si yo vengo aquí, aquí también debe decir asesorías contables, no asesoría contable, porque ya él genera otro grupo. Esa es la clave para poder que el consolidado salga bien. Teniendo en cuenta eso, entonces, vamos a insertar una hoja, por favor, la vamos a llamar consolidado. Le van a dar nombre de rango a esas bases de datos y van a hacer el consolidado por aquí que empiece en B4. Entonces lo van a hacer, por favor. El primer paso es darle nombre a nombres de rango a las bases de datos, ¿sí?
Entonces denle nombre de rango a Cali, le dan un nombre de rango a la base de datos de Neiva. La base de datos es esta, es esto. Entonces, pues como tengo el título gastos Neiva, lo tengo separado y puedo utilizar control E. Pero si esto estuviera pegado, y si yo le doy control E aquí, entonces cometo el error de que voy a seleccionar el título. Fuera de que es un título, ese título está combinado, entonces nunca le saldría el consolidado. Cuando uno va a trabajar con bases de datos, siempre lo que hay que tener en cuenta es que se deben de seleccionar desde el primer encabezado hasta el último registro, ¿no? Sin tener en cuenta totales, sin tener en cuenta títulos. Entonces le dan nombre de rango a Cali, le dan nombre de rango a Neiva, le dan nombre de rango a Bogotá y luego hacen el consolidado aquí, por favor. Manos a la ubre. Una pregunta, profesor. Sí, digo, claro que sí, En el dígame. consolidado, cuando uno lo hace, ¿por qué la columna del gasto no la marca? ¿No le coloca el título? Sí, yo no sé por qué él la diseñaron así, será por lo que él deja pegadita la otra, ¿no? Donde él coloca, pues, para poder mirar la información de cada hoja, ¿no? Pero eso sí viene así, le toca a uno, le toca a uno expandir la otra columna y además de eso, pues colocarle los nombres a los encabezados, ¿no? Pero así viene. La verdad no sé cuál sea la razón que la hayan dejado así, porque qué hubiera pasado de una vez con el nombre, ¿no? Pero yo creo que es más que todo por eso, porque él anexa la columna donde están las hojas, ¿no? De donde viene la información. Listo, gracias. Bueno, entonces muy sencillo, ¿cierto? Aquí voy a explicar una cosa. Entonces, esta la voy a llamar Cali o gastos Cali, ¿no? Como quiera, la voy a llamar simplemente Cali, Enter. Esta de Neiva le doy la selecciono y la llamo Neiva. Y esta de Bogotá hago lo mismo. Control E y la voy a llamar Bogotá. Cuando, por ejemplo, son bases de datos que vienen de diferentes partes, entonces yo lo que hago es, porque es que alguno de pronto, lo que pasa siempre, colocó gastos y el espacio, ¿no? El famoso espacio que es el que lo pone a voltear uno en los informes, después de la última palabra. Entonces yo lo que hago es control C de un encabezado, dos, tres encabezados, por ejemplo, esas 3 semanas, ¿no? Le digo tercera, cuarta y quinta. Control C y la pego en Neiva y la pego en Cali. Luego gastos, la pego en Neiva, la pego en Cali, ¿sí? Para que sean exactamente iguales o si no me arma grupos diferentes, ¿no? Ya aquí en el consolidado, entonces sencillamente, pues le voy a decir otra vez aquí datos, consolidar. En referencia le doy F3, aquí está Bogotá, agregar, F3, Cali. Es de una, ¿sí ves? O sea, no es,
No es empezar a moverme aquí dentro de ese cuadro, no, de una. Aquí la clave es esa también, ¿no? Función F3 y Neiva, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo, le voy a decir fila superior, columna izquierda y crear vínculos, ¿no? Y ahí tengo el consolidado, ¿sí ves? Entonces aquí, esto es lo que estaba preguntando ahí el compañero, ¿sí ves? Por esta razón yo creo que él no saca aquí, entonces a uno le toca ampliar. Y aquí, entonces, usted le coloca gasto. Y aquí le puede colocar ciudad, ¿no? Bueno, una cosa a tener en cuenta aquí es que él organiza estas hojas, las organiza en forma alfabética. O sea que en esto la primera hoja será Bogotá, la segunda en el informe será Cali y la otra será Neiva. Entonces yo aquí la puedo llamar Bogotá. A mí realmente cuando yo he necesitado esta herramienta, a mí no me gusta utilizar esa columna, a mí me gusta ir a la base de datos aquí, venir y hacer el cambio, ¿sí? Pero ahí está, ahí la tienen y la estoy explicando. Bogotá, luego seguiría Cali, ¿cierto? Y luego seguiría Neiva. Entonces aquí lo aburrido de esto es que sí me toca expandir y empezar a pegar en cada hoja si usted va a utilizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, como no hay sino dos, tocaría mirar a ver cuáles son, ¿no? Por eso es que sencillamente no trabajo esta columna, pero si la necesitan, ahí está, teniendo en cuenta que él organiza eso en forma alfabética. Y aquí me tocaría revisar cuál es cada una, porque ya no hay tres, sino que hay dos, ¿no? Entonces yo lo que hago es ocultarla, sencillamente, y trabajo con esta información. Lo poderoso de acá es que mire que asesorías contables, por ejemplo, él me las organizó en una sola fila, ¿sí? Me las organizó en una sola fila. Entonces quiere decir que asesorías contables, estas asesorías contables, hay aquí una segunda semana donde no hubo movimiento, ¿no? Entonces, si yo reviso aquí, asesorías contables, en la segunda semana no hubo movimiento. Claro, yo puedo expandir aquí, ¿no? Y entonces dependiendo de eso, pues uno revisa con la ciudad, ¿no? Pero es más, yo pienso que es más seguro venir acá y revisar, ¿no? Entonces, por eso ahí no está calculando. Y así sucesivamente para cada campo. Eso hay cero margen de error. Usted después de que marque bien la información y los encabezados de fila y los encabezados de columna estén iguales, no briega para nada en un informe cuando necesite hacer este tipo de agrupamientos. Y lo he hecho con bases de datos grandes, ¿no? De 5.000 registros. Bueno, no tan grandes, pero 5.000 registros. Yo he consolidado bases de datos de 5.000 registros sin ningún problema, ¿no? Lo importante es el resumen, porque imagínate aquí, para yo sacar, por ejemplo, viáticos, saber el consolidado de las tres sedes en viáticos, qué se gastó, pues me toca empezar a recorrer cada base de datos y al ojo por ciento, mirar en Neiva dónde está viáticos y irlo sumando, ¿no? Entonces yo, mira, aquí ya no lo veo, aquí está viático. Y luego irme para Bogotá y buscar dónde está viáticos porque no están ordenados. Pero a la herramienta de consolidado no le interesa en qué fila está la información, que fue lo que hizo acá en este informe, ¿sí? Sin importar dónde estuviera cada información, ¿no? En las primeras semanas de cada sede, pues hizo el consolidado, ¿no? Aquí en la segunda semana de asesorías contables, que es la que estamos mirando, ¿cierto? Asesorías contables, segunda semana no tiene, asesorías contables aquí, segunda semana no hay.
Entonces, en las segundas semanas de cada una de las sedes no hubo asesorías contables. Ese tipo de gasto no se presentó, ¿no? Y con cada uno de estos que aparecen en blanco, es porque en las 3 sedes, en esas semanas, en las cuartas semanas de esas sedes no hubo movimiento. Y si usted revisa, si usted se pone a calcular cuánto da esto, eso no tiene ningún margen de error. Entonces mire todo lo que él me ayuda. Imagínese yo estoy mandando una relación así, ¿cuántos gastos pueden haber en una empresa? Y yo con 3 listados de esos para sacar un resumen, imagínese, y que me llegue la información así, no me llegue ordenada, ¿no? O no tengan los mismos gastos, pues es difícil hacer o me toca hacer un suma 1 a 1, ¿no? Que es lo que normalmente hace mucha gente. Ahí el suma se volvería ineficiente, ¿no? Porque el sumar es una gran función, pero para este tipo de trabajos que voy a hacer, pues sumar se vuelve muy ineficiente porque tengo que estar haciéndolo manualmente, recorriendo cada una de las bases de datos y buscando dónde está el dato. Póngale que mínimo hayan 150 gastos pues obviamente depende de la empresa, pero pongámosle que hayan 150 gastos en cada una de las sedes, pues con 150 gastos me entretengo por lo menos medio día haciendo eso, cuando con el consolidado lo puedes resolver en cuestiones de 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Y ya queda allí, ¿no? Entonces, esa herramienta tiene esas características, ¿no? Es muy importante. Es muy importante trabajarla. Ahora, si usted quiere hacer consolidados con tablas estandarizadas, entonces las puede diseñar. Por ejemplo, démosle ahí control U, por favor, para ir. ¿Alguna pregunta ahí? ¿A todos les salió o no? ¿Está claro ahí? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. Sí, profe. démosle un control U ahí para ir un libro nuevo, por favor. Y vamos a insertar 4 hojas. Bueno, yo me voy a inventar algo aquí. Esta hoja 1. Voy a marcar la hoja 2 y la hoja 3. Con control, por favor. Y voy a hacer un diseño cualquiera aquí, como por hacer un cuadrito. Las 3 hojas quedan seleccionadas con control, ¿no? Si yo hago clic en la cuarta hoja que no la seleccioné, vuelvo y quito la selección de las hojas. Pero voy a dejarlas amarradas. La hoja 1, hago clic normal. En la hoja 2 con control hago clic y con control hago clic. Y ahí dejo amarradas las 3 hojas. Quiere decir que todo lo que yo haga va a replicar en las 3 hojas. Entonces voy a hacer un modelito que resulta que es el que yo utilizo para todo el mes. Pero le voy a hacer la misma estructura a las 3 hojas. Entonces, cuando tienen la misma estructura y hago este tipo de trabajos así, pues ahí garantizo que están estandarizadas, sobre todo cuando me toca ir llenando en el día a día, ¿no? Que usted le toca ir alimentando una información. ¿Y cuánto llevamos de cartera? ¿Y cuánto se ha recogido? ¿Y cómo van las ventas? Y entonces resulta que usted va alimentando día tras día. Y entonces la idea es que en la medida en que usted vaya llenando en el día a día, en el consolidado también te vaya mostrando, ¿no? Entonces no tenés que decir, no, pues espérate, yo este fin de semana le saco tiempo a eso y hago la sumatoria para saber cuánto llevamos en ventas, cuánto llevamos en cartera, etcétera, bueno, en entregas, en lo que sea. Entonces, lo que voy a hacer es para que entiendan que yo puedo hacer cuadros estandarizados y irlos llenando a manera de consolidado para poder en tiempo real tener una información.
Entonces voy a colocar por aquí, voy a pararme por aquí en B4 y voy a decirle aquí enero. Es como por generar algo aquí y arrastro hasta diciembre. Por aquí voy a colocar lunes. Acuérdense de tener las 3 hojas seleccionadas, ¿no? Lunes hasta sábado. Por aquí le voy a colocar mes. Por acá le voy a colocar un total. Por acá otro total. Me paro aquí en mes. Le voy a dar control E. Me paré aquí en mes y le di control E y le voy a dar control 1 para ir a formato de celda. Por bordes, entonces le voy a decir que quiero este borde con un color y le digo al contorno. Y luego, Control 1, profe. control 1 es para ir a formato de celdas. Pero no me lo tomó. A mí tampoco. El 1 tiene que ser en la parte de arriba, ¿no? No con el teclado numérico del lado derecho, no. Ya. Ya. Sí, fue por eso. Todos los atajos de Excel se hacen son con los números de arriba. Voy a escoger aquí esta línea, pues usted escoge la línea. Si usted dice no es tan fea esa línea que escogió el profesor, entonces usted escoge otra, la que le guste, y le pone el color que quiera. Y le dice aquí en la parte interior. Pero esta del centro la voy a quitar, haciendo clic, y le voy a hacer esta de color rojo, y la pongo aquí. Seleccioné esta línea y le puse color rojo y le dije contorno, ¿no? Esta, la primera. Esta seleccioné, le puse color rojo y le dije contorno. Luego seleccioné esta entre punteadita, le dije color azul y en el interior. O sea, para hacer las líneas horizontales y verticales. Luego aquí coloqué bien la puntica sin miedo, sin susto y le hice clic y me quitó la línea. Y luego escogí otra línea, le puse rojo y hice esa línea. Es un diseño ahí como porque sepan que yo puedo hacer no siempre el mismo cuadrito, ¿no? Bueno, aquí pues le voy a colocar un color a esto, el color que usted quiera, lo mismo acá. Puedo centrar aquí. Relación recaudo o relación, sí, recaudo cartera. Como a diferencia de los otros consolidados que yo hice, ya habían datos, ¿no? Yo voy a seguir llevando un proceso donde el día a día yo voy a ir alimentando cada una de las hojas donde me toque hacerlo y el propósito es que en la medida en que yo vaya llenando, el consolidado también me vaya dando el consolidado de todo lo que yo muevo en las 3 hojas. Esa es la idea del ejercicio.
Pero yo no puedo consolidar si las celdas están vacías. Entonces, esto hay que rellenarlo de ceros. Yo no puedo hacer consolidado con celdas vacías. Entonces voy a marcar acá, ¿no? Voy a hacer un relleno de ceros. Entonces, colocamos ahí 0 y control enter, ¿no? Todo lo que estoy haciendo en esta hoja 1 me está pasando en la hoja 2 y en la hoja 3. Le puedo dar formato de millares. Le quito los decimales por si son números grandes. Y puedo totalizar. Ahora sí puedo decirle aquí que me totalice con autosuma. Y aquí también totalizo. Este título por aquí un poquito. Listo. Y por vista, voy a quitar las líneas de cuadrícula. Entonces resulta que esto es lo que cobra Carlos. Esto es lo que cobra Pedro. Y esto es lo que cobra Ana. Listo. Ese es mi diseño. Termino y hago clic en la hoja 4 y ahí salgo. Y en esta hoja 4 la voy a llamar acumulados. El nombre es indiferente, cualquiera. Si yo me ubico aquí en Carlos, tengo la tablita del recaudo de Carlos, tengo la basecita de datos de lo que recauda Pedro y tengo la basecita de datos de lo que recauda Ana, pero están exactamente iguales, ¿no? Ahora sí yo puedo hacer el consolidado, ¿sí? Lo voy a hacer sin nombres de rangos. Entonces me paro acá. Voy a parar por aquí en B4. Y le digo datos consolidar. Como no tengo nombres de rangos, ponerlo hoy F3, entonces me toca pasarme y marco base de datos. Ahí estoy marcando la base de datos de Carlos. Agregar. Me paso para Pedro y como tiene la misma dimensión, la misma ubicación, él automáticamente marca. Entonces solamente le voy a agregar. Me paso para Ana. Me paso para Ana y ahí también ya está. Agregar. Este también tiene fila superior, columna izquierda y crear vínculo. Le podemos hacer el mismo diseño. Control E. Control 1. Y le hago lo mismo. Entonces, contorno. Pues no es que tenga que quedar del mismo color, ¿no? Pero con esta línea le digo los azules. Quito este y le coloqué este rojo. Y lo puse acá.
Y esto pues le di amarillo. Y le di- Esto es mes, ¿cierto? Y esto es asesor. Libro uno, libro uno, libro uno, libro uno. Voy a empezar aquí por Ana. Entonces, Ana el lunes recogió 1.000.000 de pesos. Entonces, si yo me vengo al acumulado, ya tengo esa entrada ahí en el acumulado, ¿sí? Si yo abro la hoja, o sea que el libro 1 es Ana, porque él ordena en forma alfabética. Me voy a venir aquí a Carlos. Y el lunes coloco 2.000.000. Entonces tengo el consolidado del lunes. ¿Cuánto se ha recogido? Y efectivamente la hoja 2, este libro 2, este libro 1 que está en la segunda posición es Carlos. Y este tercero pues será automáticamente Pedro, ¿no? Entonces si yo vengo aquí donde Pedro y le coloco 3.000.000, Profe, discúlpeme, yo tengo una pregunta. Yo veo que en sus archivos de Carlos, de las hojas de Carlos, Pedro y Ana, en todas las columnas tiene una rayita. ¿Ahí fue que le cambió el formato de esas celdas? una rayita. ¿Cuál rayita? La rayita, por ejemplo, en el martes. O sea, si me para, por ejemplo, en la hoja de Ana, a pesar de que usted no tiene ningún dato ingresado, tiene esa rayita que está ahí en febrero, en la columna C5. En la C5. Esto es porque es un cero y le cambié a millares. Todas estas rayitas son ceros, Ok. sino que acuérdate que yo autorrellené, yo Ujú, con seleccioné cero. con ceros. Si a usted no le salió el cuento, pues usted puede volver a hacerlo. Selecciona como tienen la misma estructura, la misma dimensión. Entonces usted puede seleccionar y hace el cambio de lo que usted necesite. Entonces, como ya aquí hay datos, entonces yo puedo seleccionar aquí todo esto. Le doy 0 y control enter, ¿no? Control Enter. Luego selecciono esto, 0 y control enter, ¿no? Y luego para que no me mostrara el 0, entonces simplemente lo que hice fue marcar y con el formato de millares, entonces él cambia el 0 por esa rayita. Ok, sí, ya me salió. ¿Sí? Ok. Entonces, Gracias. pero no se le olvide, esa es una de las cosas buenas porque cuando usted tiene un cronograma de trabajo de muchas hojas, por ejemplo, y necesita hacer un cambio, si tienen la misma estructura, usted las selecciona todas y hace un solo cambio y en todas lo hace, ¿no? Entonces, mire que acá, pues en la medida en que yo vaya colocando información, pues si usted quiere manejarla por aquí, lo puede hacer, ¿no? Pero ya por lo menos aquí tenés que el lunes los 3 asesores
entre los 3 asesores se recogieron 6 millones de pesos, ¿no? Eso fue lo que entró el lunes. Y así, usted sigue llenando en el día a día. Entonces, lo que usted vaya llenando aquí, aquí o acá, automáticamente vas a tener de una vez un resumen, ¿no? De todo lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, esa es una idea allí para que ustedes de pronto dentro de lo que ustedes hacen logren y miren a ver cómo pueden estandarizar cositas así de ese tipo, ¿no? Sobre todo cuando se vuelven trabajos de que todos los días hay que estar haciendo la misma cosa. Entonces, estos cuadros pues son chéveres, ¿no? Para poder ir sacando acumulados, ¿no? De lo que usted necesite. Ahí está. ¿Cómo les pareció la herramienta? ¿La conocían? No, Muy chévere. No, La señor. profe está muy No, buena. señor. Muchas gracias. Excelente. una Sí, esa pregunta. herramienta es muy buena, es muy poderosa. Sobre todo que si ustedes estudian bien el segundo ejercicio que hicimos de gastos, es que es poderosa porque usted no necesita ponerse ni a ordenar nada. O sea, lo único que tienes que verificar es que los encabezados de columna y los encabezados de fila, todos estén escritos de la misma manera. Y usted hace resúmenes rapidísimos, ¿no? Hace resúmenes muy rápidas. Bueno, ahí está. Hicimos 3 ejercicios. Una pregunta. Allí en la información donde tiene el asesor que está agrupado la columna C, el nombre que toma es automáticamente el libro. Para hacer el reemplazo, digamos, que se hizo solamente para el mes de enero de los asesores, en los siguientes meses, para reemplazarlo, digamos, como el nombre es el mismo para cada uno de los 3, ya sería copiar y pegar, o de alguna manera. Sí, sí. Aquí usted abre aquel esquema, ¿no? Como esto es un esquema, ¿no? Usted abre aquel esquema, pero hay que hacerlo con cuidado porque de pronto, aunque pues aquí lo bueno de este ejercicio es que está estandarizada la base de datos, entonces todo es lo mismo, ¿no? O sea que aquí sí, es sencillamente decirle control C y control B, control B, control B, control B, control B, ¿no? Uno a uno. Entonces aquí es fácil porque todo tiene la misma estructura, ¿sí? Pero si hay alguna que no tenga el miércoles y lleva algún movimiento, entonces ahí es donde uno tiene que tener cuidado para saber la información de qué hoja viene, ¿no? Si quieres manejar por acá también la información, ¿no? Pues aquí el resumen es chévere, pues porque uno no tiene que irse a mover a las hojas, ¿no? Pero en este tipo de resumen así, pues es fácil porque todas las 3 bases son exactamente iguales. Y en De el ayer caso de, sí, dime. gracias. Y en el caso, digamos, de un cambio que haya una cuarta o una quinta hoja, sería lo mismo, ir y adicionar. O si se quiere retirar uno, sería eliminar. No, ya ahí le queda difícil. Ya ahí le queda difícil. Le toca adicionarlas y volver a consolidar. Ok, ya no adiciona y no se toca partir de Sí, cero. no, ya él ya no adiciona ahí. Ahí tendrías que volver a hacer otro consolidado, pero es que realmente el consolidado es muy rápido, ¿no? Si usted Pero de lo pronto estamos diciendo agregó aquí. otros asesores aquí, pues tienes que volver a hacer otro consolidado aquí. La demora va a ser pues que le coloque los colorcitos y las líneas, pero él vuelve y te hace el consolidado de una, ¿no? Ok, claro. Por eso es lo importante de los nombres de los rangos también, ¿no? Pero es muy buena la pregunta, porque si aquí me entran, yo ya tengo este informe, pero resulta que entraron otros 2 asesores más. Bueno, ya en ese caso, pues le tocaría copiar el modelo, ¿cierto? Control C y Control V y lo pega en la misma posición para los otros nuevos, ¿no? Aquí, aunque él me da aquí la posibilidad de modificar, a mí no me gusta hacerlo por aquí porque siempre no deja de molestar, ya me ha pasado. Entonces, porque yo puedo modificar esto. Si yo entro aquí, me paro aquí, tengo que pararme aquí donde empecé. Y nuevamente le digo datos consolidado, él vuelve y me muestra el cuadro y puedo adicionar los otros 2, pero yo he hecho pruebas y no deja de molestar. Entonces es más fácil sencillamente
volver a consolidar y uno agrega, todos, ¿no? Para que quede como dentro de ese ejercicio que uno está haciendo de trabajo allí. Entonces, allí lo puede hacer de esa manera, ¿no? Ahí lo ensayan y me cuentan. Pero yo siempre lo hago, yo vuelvo y consolido. Es que volver a consolidar no se demora uno nada, es datos consolidar, ¿sí? Bueno, aquí como no tengo referencia, nombres de rangos, pues sí me toca pasarme y marcar, ¿no? Pero lo bueno de tener la misma posición y la misma estructura es que usted simplemente le dice agregar, luego se pasa para la otra y agregar, luego se pasa para la otra y agregar, y se pasa para la otra agregar y agregar y agregar, y vuelves a ser consolidado con todos los, y ya vuelves a tener la misma información, ¿no? Entonces, ahí tener en cuenta eso, ¿no? Y sobre todo, pues tener en cuenta de que él organiza, sobre todo, es que creo que el problema ahí es por el ordenamiento de las hojas, ¿no? Eh, por eso es que yo opté alguna vez por hacerlo, por volver a hacer el consolidado aparte, no haciendo la modificación aquí, parándome aquí. Siempre se tiene uno que parar aquí en el consolidado al comienzo y haces la modificación, ¿no? Pero como entran nuevas hojas, entonces él vuelve y reorganiza alfabéticamente. De pronto ahí es donde yo creo que encontré como el problema. Entonces yo opté por hacerlo, volver a hacer el consolidado aparte y ya, vuelvo y me queda exactamente igual más las nueva información que uno agrega. ¿Listos? Una pregunta, profesor. Dime. En este caso, estamos llenando de cero las tres hojas, Carlos, Pedro y Ana, y usted la seleccionó con control y empezamos a llenar la información. En el primer ejercicio que ya estaban las hojas con datos y usted dice que para consolidar tiene que tener la misma, los mismos datos, que las columnas No, y las filas tengan la misma escritura, uno puede seleccionar si ya está lleno y lo que modifica en una, modifica en todas, para no darle control, copiar y pegar. estamos hablando de que de agregar nuevas hojas en No, en este caso usted seleccionó las tres y lo que llenó en una, en Carlos, se llenó, tiene el mismo formato en Pedro y Ana. Sí, correcto. Pero si ya tiene información, como en el primer ejercicio que ya estaba lleno, las hojas ya estaban llenas. Si yo las selecciono, lo que modifica en la primera se modifican en todas Sí, para claro. que el consolidado quede bien. Claro, claro. Es que lo que hay que tener en cuenta es que independientemente si tienen o no tienen datos, bueno, cuando no tienen datos, pues para poder consolidar, por eso tengo que colocarle cero a los campos, ¿no? Porque si las dejo vacías y luego empiezo a llenar, él no me genera un consolidado porque él no encuentra ningún valor, ¿no? Entonces, lo que te entiendo es que si yo voy a hacer el consolidado en las que ya tienen datos y tienen la misma posición y todo, exactamente igual. Si usted cambia un dato, él automáticamente cambia en el consolidado. O sea, ahí lo que tienes que tener en cuenta es que independientemente que si tienen datos o no tienen datos, marcar bien todo lo que usted quiere que él, donde haya un cambio, que él consolide y vaya y haga el cambio también en el consolidado. ¿Sí? Debe de marcar bien y lo que usted agregue, él va y lo suma. No importa si ya tiene datos, si lo cambia, si lo modifica, si lo elimina, él va y hace el cambio, ¿no? Entonces, lo Automático. importante es que cuando usted seleccione el rango y esté haciendo el consolidado, entonces marque bien, independientemente si tiene datos o no tiene datos, que marque bien. Marca bien si está trabajando sin nombres de rangos, ¿no? Y aquí automáticamente cuando usted haga un cambio en cualquiera de estas hojas, el consolidado o el acumulado va a cambiar, ¿sí? Y no, ahí lo que importa siempre es que cuando usted haga el consolidado, seleccione bien, cuando esté definiendo el consolidado, marque bien el rango, ¿no? Así estándar son muy chéveres porque pues son más fáciles de interpretar, sobre todo con esta columna, ¿no? Pero yo vuelvo y repito, yo esta columna realmente aquí yo siempre la oculto y cualquier cosa yo voy a las hojas.
ahí tengo la información, ¿no? Además de que sabes por qué también lo hago, porque es que aquí porque son poquitos datos, ¿no? Cuando ya esto tiene demasiada información, pues no está fácil abrir un esquema aquí y uno ponerse a revisar, pues la voy a revisar a la hoja. Me queda más fácil de interpretar y menos posibilidad de que me equivoque en un dato. Pero pues ahí está, ¿no? Porque pues imagínese aquí cada uno de estos con 5.000 datos, cada uno de estos no es tan fácil ya manejar aquí la columna que acabo de ocultar, ¿no? No es tan fácil manejarla, ¿no? Entonces yo siempre opto por ocultarla, pero él la tiene ahí para si usted quiere trabajarla, ¿ya? Bueno, ¿listo? Listo, gracias. Ok, bueno, cerramos. Profe, yo tengo una inquietud. A mí cuando me le pongo un dato, no me aparece con el nombre de cada una de las hojas, sino que me aparece el libro uno, me aparece en ese momentico el libro 2. Sí, es que yo manualmente lo que hice fue cambiarlas porque él no Ah, les ok. pone nombre. Y hice los cambios intencionalmente para que entiendan de que cuando él coloca aquí hoja uno, hoja uno, hoja uno, él aquí ordena la información, es en orden alfabética de la hoja, Ok. Ujú. Que ¿sí? así me parecía en el otro también. Sí, claro. No lo explico en la otra porque pues, las hojas no son tan claras para explicar. Entonces, por eso es que siempre hago este ejercicio que es más fácil de entender, ¿no? Ya, Él ya. siempre va a organizar esta hoja uno, hoja uno, hoja uno. Tienen el mismo nombre, pero él organiza internamente en forma alfabética cada hoja. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Que fue cuando expandí aquí a nivel 2. ¿Y qué nombre le pongo a esta hoja? A esta hoja? ¿Qué nombre sería ahí? ¿Qué le coloco al libro uno ahí? ¿Qué iría? Ana, ¿no? Sí, Ana, claro. Ujú. Ana, porque él ordena estas, aunque dice libro uno, libro uno, libro uno, él ya tiene ordenado que este libro uno es Ana, que este otro libro uno es Carlos y que este otro libro uno es Pedro. Sí. Sí, si yo voy aquí a, voy aquí a Carlos, coloquémosle acá, aquí tengo, voy a colocarla en febrero. Entonces, aquí en febrero, estoy en Carlos y le voy a colocar 1.200.000. Entonces, y me vengo al acumulado y abro el esquema. Hice el cambio en Carlos. O sea que este aquí es Carlos. Porque él ordena ahí es alfabéticamente de acuerdo a las hojas, ¿no? Libro Si, por 1 ejemplo, tiene que ser Ana. si uno tuviera, por ejemplo, muchas pestañas, aquí nos queda fácil identificarlo. Ese trabajo también se tendría que hacer así manual. Sí, manual, sí. Por Ok. eso es que yo casi no lo uso, porque ahí es muy aburrido uno ponerse a cambiar eso. Ujú. Entonces, no, pues yo me voy más bien aquí a la hoja y miro lo de cada uno, sí. Es más fácil, ¿no? Pero por lo otro, allí la herramienta, pues, economiza mucho trabajo, ¿no? Y pueden organizar, ya cada uno, pues, estará ya echando cabeza de pronto cómo lo puede implementar en algo que tenga este tipo de procesos, ¿no? Que tenga que estar alimentando todos los días, un inventario, un control manual de algo que de pronto no están llevando por el sistema, llamadas.
ventas, cartera, costos, bueno, ahí le pueden colocar aplicabilidad a lo que necesiten, ¿sí? Bueno, listo. Hay un tema aquí que se llama jerarquías. Está ahí mismo dentro de la carpeta de curso avanzado, se llama esquemas, ¿no? Y aquí tengo el ejercicio esquemas. Bueno, los esquemas son cuando yo tengo bases de datos grandes y necesito fraccionarlas para poderlas manipular, ¿no? Tanto en filas como en columnas. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la primera semana de enero y viene de lunes a sábado. Y tengo la segunda semana de enero y viene de lunes a sábado. Tengo la tercera semana de enero, la cuarta semana de enero y ya tengo un resumen aquí del total de mes de enero, ¿no? Y luego arranca febrero y es el mismo cuento, ¿no? Mire que ese archivo ya es grandísimo, ¿no? Y si yo tuviera todo el año aquí, pues es un archivo muy difícil de manejar. Y hacia abajo, pues tengo todos los funcionarios que pertenecen. Y una vez hice una tablita de estas así para las incapacidades del año. ¿Sí? Entonces, lo hice por departamento, por los de administración y por los de costos, ¿no? Entonces, esta tablita, algo así parecido lo hice para incapacidades, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es grupos, ¿no? Voy a empezar a agrupar para hacer esquemas. Entonces, voy a seleccionar desde acá, desde el 24 hasta aquí el 23, o lo puedes seleccionar desde aquí, no importa. Entonces, lo importante de un esquema, usted lo que quiere es como un abanico, ¿no? Ir como un fuelle, es que se llama, que uno abre el fuelle y abre solamente, ¿no? Pues digamos que lo que uno quiere mirar, ¿no? Ya no tiene que abrir no todo el fuelle para que todo le aparezca, ¿no? Lo importante es que entre un grupo y otro debe quedar una columna en blanco. Pues como el ejercicio está preparado, pues yo lo tengo aquí. Esta columna es la que me va a separar un esquema de otro, un agrupamiento de otro. O sea, yo quiero que cuando yo le diga, muéstrame la primera semana de enero, entonces me expande de enero. O lo comprimo. Y entre la primera semana y la segunda semana de enero, entonces debe quedar una columna en blanco. No tiene que decir total ni nada. Usted puede decir, yo la quiero partir hasta aquí. Aquí podía haber dicho domingo, pero usted la quiere partir de lunes a sábado. Entonces el domingo no lo selecciona y marca la otra vez de lunes a sábado. Entonces lo importante es que entre un grupo de esquema y otro grupo de esquema se debe dejar o una columna en blanco y si estoy haciendo agrupamientos por fila, una fila en blanco. Y puede generar varios niveles de agrupamiento. Entonces vamos a ver cómo es eso. Aquí es un poquito harto porque hay que nos toca repetir varias veces lo mismo, pero pues es la manera de enseñar esto porque no veo otra. Entonces yo voy a seleccionar de lunes a sábado, paralelo de lunes a sábado, o lo puedo hacer aquí desde lunes a sábado. Hay que hacerlo muy concentrado porque corregir esos esquemas a veces no le toca borrar todo y volver a empezar. Entonces hay que estar muy concentrados haciendo el esquema uno para no tener que modificar un esquema. Yo seleccioné ahí de lunes a sábado y entonces aquí por datos, por aquí está la herramienta de esquema. Y en agrupar, seleccioné de lunes a sábado.
Me fui por datos, esquema, agrupar, y entonces le voy a decir que lo que voy a agrupar son esas columnas que acabo de seleccionar. Entonces le doy a aceptar y ya él me genera un esquema. Miren, este es el esquema. Aquí ya me dice 1 y 2. Yo lo puedo recoger y ya ahí tengo agrupada la primera semana. O sea que cuando yo la abro, ahí está, así es. Entonces voy a hacer lo mismo para la segunda semana. De lunes a sábado, esquema, agrupar, agrupar columnas. Lo que toca estar concentradito es en saber seleccionar bien y decirle que son columnas, ¿no? Aquí de lunes a sábado voy a marcar la tercera semana de enero. Agrupar, agrupar columnas. Listo. Ahora la cuarta semana de enero. Pueden ser todas las columnas que usted necesite, ¿no? Las que usted quiera incluir dentro del agrupamiento. Ahora voy a marcar febrero, de lunes a sábado. Digo agrupar columnas. Estos son esquemas manuales, ¿no? Porque en la herramienta que vimos hace 8 días de subtotales, el subtotal automáticamente hace los esquemas, ¿no? Los agrupamientos. Aquí yo lo estoy haciendo personalizado. Agrupar columnas. Le digo agrupar columnas. Y aquí agrupar columnas. Listo. Entonces, si yo vengo aquí, yo le puedo decir 1, y ahí tengo enero y tengo febrero, ¿sí? Y tendría los totales de primera semana, segunda semana. Pero si usted quiere ver, por ejemplo, lo que pasó en la cuarta semana, entonces abre la cuarta semana. Y mira la cuarta semana. O aquí vuelve y la recoge. La comprime. Si le dice nivel 2, pues abre toda la estructura. Entonces vuelve y muestra todo. Usted manualmente puede ir recogiendo, comprimiendo y expandiendo, ¿no? Contrayendo y exprimiendo. Entonces aquí tengo, por ejemplo, enero, ¿no? ¿Sí? Aquí puedo manualmente manejar febrero. O lo puede hacer desde aquí, ¿no? 1, 2. 1, 2. Yo le puedo hacer un subnivel de esquema a todo enero. Entonces yo voy a marcar desde aquí, desde lunes, primer semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana de enero, hasta el total cuarta semana. Y entonces le digo por esquema agrupar columna. Y le hago un subnivel a los meses de enero. Yo le digo 1, 2, 3. Hagamos la de febrero para que se vea bien. Entonces, primer semana de enero, primer semana de febrero.
hasta la cuarta semana de febrero, total cuarta semana, hasta ahí. Y agrupo. Si yo le digo 1, en esto queda toda la base de datos. ¿Ve? Tiene el total de enero y el total de febrero. Si quieres ver solamente febrero, entonces expande febrero. Y de febrero, pues puedes ponerte a mirar lo que necesites. ¿Sí? Aquí están, ¿sí ves? Entonces yo, por ejemplo, de febrero quiero mirar la tercera semana. Ahí está. Ese tipo de trabajo se puede hacer cuando son bases de datos muy grandes, ¿no? Con muchas columnas, muchas filas. Entonces, de esa manera, mira que queda muy fácil administrarla, ¿no? Pues imagínese uno todo un año llevando para el ejercicio que le digo que es el de llevar las incapacidades, ¿no? Yo una vez hice ese trabajo para una empresa y ahí lo seguí enseñando. Es algo muy parecido a esto, ¿no? Y entonces se llevan todas las incapacidades, permisos que de pronto pues tienen los colaboradores ahí en la empresa. Entonces les lleva uno el historial, ¿no? Para ver cuántas veces se ha muerto la abuelita, ¿no? Entonces ya uno ahí los pilla que la abuelita se murió como 3 veces en el año. Entonces lleva uno el control ahí de eso, ¿no? Entonces de la misma manera puedo hacer para filas. Entonces voy a marcar aquí desde Fabián, porque todo este grupo pertenece hasta aquí, hasta Castillo, ¿no? Si no hubiera el total, sino que digo, lo quiero partir hasta aquí, pues hasta ahí. No es que necesariamente tenga que decir total ahí para yo poder crear el agrupamiento. Usted decide hasta dónde. Se salta una filita y empieza con el siguiente para el otro agrupamiento de esquema, ¿no? Entonces aquí le digo nuevamente esquema, agrupar filas y le doy a aceptar. Listo, entonces ya eso me quedó en un grupo. Todos los de administración son esos de ahí para arriba. Y estos de aquí, entonces salto la filita, ¿sí ves? Que aquí es donde insisto, pues no tiene que decir total, puede que aquí diga Pedro Pérez, entonces te digo, no, voy a hacer el esquema hasta aquí. Y se salta Pedro Pérez y hace el siguiente esquema. Pues ahí me sale bien porque pues es un ejercicio que tengo preparado, pero no siempre sale así. Usted decide hasta dónde parte, hasta dónde hace el agrupamiento del esquema. Entonces selecciono ahí, le digo agrupar, filas, aceptar. Entonces miren todo lo que queda esta base de datos. Yo le digo aquí 1 y le digo 1. En eso quedó toda la base de datos. Tengo el resumen de enero, tengo el resumen de febrero y tengo el total, ¿no? Pues obviamente ahí lo que toca son mirar las fórmulas, ¿no? Porque pues esto ya estaba formulado, ¿no? Pero son fórmulas muy sencillas ahí de suma. Entonces usted decide qué quiere ver. Usted dice, ah, no, yo quiero ver de febrero todo lo de costos. Entonces abre costos, abre febrero, pero de febrero solamente quiere mirar la última semana. Entonces, la cuarta semana de febrero. Usted pues recoge y mira, ¿no? Dependiendo de lo que quiera. Entonces, ahí está. Puedes abrir, pero sabes que está mirando solamente lo que tiene que ver de costos, ¿no? Entonces es más fácil de manejar datos, ¿no? Es que los que no han tenido experiencia de manejar bases de datos grandes no es tan fácil, ¿no? Es,
genera cansancio mental muchas veces, ¿no? Por tanto, dele para allá, dele para acá, a veces uno se desubica. Entonces, todo este tipo de cosas, pues, hacen de una manera más fácil, pues, el poder manipular estos datos, ¿no? Se pueden eliminar los esquemas también, ¿no? Si simplemente, pues, si quiere borrar algún esquema, pues, y usted selecciona y quita el esquema, ¿no? Le dice desagrupar, desagrupar, desagrupar columnas. Y él quita el esquema, ¿no? Pero a veces se vuelve complejo, sobre todo cuando tiene varios niveles, ¿no? Entonces, por eso toca diseñarlo muy bien, porque a veces le toca uno volver a borrar todo y volver a empezar. Porque se embolata uno ahí en el cuál es el que tengo que borrar y cuál es el que tengo que modificar. Entonces, bien concentraditos ahí cuando estén haciendo el agrupamiento del esquema, ¿no? Eso es esa herramienta, así de sencillo, muy fácil. ¿Alguna pregunta allí? Por mí no, señor. Bueno, Es claro. muy bien. Vamos a abrir entonces ahorita tablas dinámicas. Ya que dice ventas. Bueno, la tabla dinámica es otra herramienta de resumen para poder presentar informes. Y pues cabe volver a recordar y volver a repetir que las bases de datos para poder hacerle resumen tienen que estar estructuradas, ¿no? Organizadas cada dato en una columna, que no vayan a haber celdas combinadas, que normalmente los encabezados deben estar separados de los títulos, ¿no? Que no debe tener totales de fila, eso no puede estar totalizado, ¿no? Ni totales de fila, ni totales de columna, no pueden haber ese tipo de totales, pues haciendo una sumatoria de algo aquí, ¿no? ¿Por qué no? Porque pues en la tabla dinámica eso formaría parte de un registro y duplicaría la información. Lo otro es que las columnas deben de estar estandarizadas, lo hemos repetido varias veces, ¿no? Estandarizadas quiere decir pues que Medellín, yo siempre coloco el mismo ejemplo. No puede haber Medellín con Y de yuca y Medellín con doble L y Medellín con tilde porque haría tres grupos, ¿no? Eso se llama estandarizadas. Un Medellín escrito de la misma manera. Cuando ya está hecho eso, pues la tabla dinámica es de carácter, pienso que obligatorio, convertir la tabla. Aquí sí en el informe para las tablas dinámicas cabe que la base de datos debe tener formato de tabla. No formato de rango, no formato de tabla. Entonces, cuando yo ya he verificado que esta base de datos tiene ya está en todas las condiciones, entonces la convierto a tabla, que es simplemente darle control T, ¿cierto? Y le doy a aceptar. Él dice que la tabla va desde B6 hasta H659 y le doy a aceptar. Entonces ya ahí quedó en tabla, ¿cierto? Habíamos dicho que esa es una tabla porque él activa la pestaña aquí que dice diseño de tabla, ¿sí? Y le podemos colocar un nombre para que no se llame tabla 1. Entonces aquí en diseño, que es cuando cuando aparece la pestaña diseño de tabla es porque ya esta base de datos tiene un formato de tabla. Entonces le puedo colocar un nombre. Yo le puedo decir que esto se llama T-Ventas, ¿no? Y le doy Enter. Puedo quitar esos filtros que cuando la convierte a formato de tabla, él también lo hace. Control Shift L, L de Lola, Control Shift L, Control Shift L coloco, Control Shift L los quito. Y ya ahí estoy listo para hacer una tabla dinámica. Lo que hay que entender es que la tabla dinámica parte de un concepto que son
filtros que me permite hacer resúmenes, agrupamientos, que es la palabra que siempre uso en informes. Agrupar, ¿qué significa agrupar? Quiere decir que si yo saco un informe por asesor, agrupar quiere decir que coge todos los José Edgar y lo deja en uno solo y suma todo lo de José Edgar o cuenta todo lo de José Edgar o promedia todo lo de José Edgar o saca la mejor venta de José Edgar. Ese es un agrupamiento que de esta base de datos deja un solo José Edgar y de ese José Edgar pues hago los cálculos que yo quiera. Lo mismo con una Mónica, con una Cecilia, agrupa. Entonces lo que hay que entender es que la tabla de agrupamiento, la tabla dinámica lo que hace son agrupamientos, ¿no? Deja registros únicos. Si yo hago un informe por sede, entonces deja un solo Medellín, un solo Cali, un solo Popayán. Por eso es que las columnas se deben de estandarizar. Porque si usted no estandariza Medellín con el famoso Y de yuca, entonces en la tabla dinámica él va a hacer un agrupamiento para Medellín con doble L y un agrupamiento para Medellín con Y de yuca porque son diferentes. Entonces ahí es donde, si yo no tengo las columnas estandarizadas, para poder hacer la tabla dinámica me toca devolverme aquí donde estoy y hacer la estandarización de columnas, que habíamos dicho que uno se para en la columna y lo puede hacer con un control L, que es el buscar y reemplazar. Búsqueme Medellín con Y de yuca y reemplácemelo por Medellín con doble L. Y así estandarizan, ¿no? Hasta que usted no tenga todas las columnas estandarizadas, no puede irse a hacer una tabla dinámica. ¿Cómo sé que si esta columna está estandarizada? Ya lo había explicado, colocando un filtro, Control Shift L. Entonces entro aquí al filtro de sede, por ejemplo. Y entonces hay un solo Cali, hay un solo Medellín, un solo Neiva y un solo Popayán. O sea, esa columna está estandarizada porque cada ítem que tengo ahí está escrito de una sola manera y es único. Si yo cambio el Medellín por Y de yuca, pues ahí me aparece Cali, Medellín con doble L, Medellín con Y de yuca, Neiva y Popayán. Ahí no puedo hacer el informe porque Medellín no lo puedo agrupar en un solo ítem, porque está escrito de diferentes maneras. Entonces ya les había dicho, entonces aquí es donde empieza Cristo a padecer, porque entonces resulta que está Medellín con doble L, Medellín con Y de yuca, Medellín, pero encontré con un Medellín y espacio al final, o con un Medellín espacio al comienzo, y eso está hecho un despelote ahí. Y hasta que yo no organice la base de datos, no puedo irme a hacer una tabla dinámica. Pero eso se prevé, ¿cierto? Ya lo hemos dicho. Si es una base de datos que se está llenando, usted ya conoce el tema de validación de datos para hacer listas, que eso es lo que va a evitar que todo el mundo escriba lo que quiera. Si no se acuerdan del tema, entonces yo les encargo, eso también aparece en la Biblia, capítulo no sé qué, versículo no sé qué, también allá pueden encontrarlo. Repasen lo de las listas, porque las listas en las bases de datos son muy importantes para a la hora de llegar aquí, cuando usted le diga, sáqueme un resumen porque yo quiero saber por sede cuánto vendimos. Ahora, yo quiero saber cada asesor por producto cuánto vendió. Promedio de ventas de cada uno de los vendedores. Y empiezan a pedirle a usted información. Pero usted teniendo esta base de datos bien organizadita, usted se ríe porque la tabla dinámica es muy fácil. La gente se asusta con los temas de tablas dinámicas y para mí debería estar dentro de las clases básicas, ¿no? Porque realmente es muy fácil hacer una tabla dinámica. El problema es la interpretación de los datos. ¿Cómo hago yo para interpretar lo que me está colocando? Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Las dos cosas, hacer las tablas dinámicas. Es que una tabla dinámica es quitar y poner, quitar y poner, quitar y poner, ¿no? Y a esto no le pasa nada. Usted puede jugar allá con su tabla dinámica todo lo que quiera. Lo que tiene que saber es qué es lo que le está mostrando. Ahí es donde entra
pues que mucha gente no logra entender esa parte, ¿no? Pero trataré de explicarlo lo mejor posible. Cuando las bases de datos tienen formato de tabla, entonces yo puedo hacer varias cosas. Dentro de esas cosas es que sabemos que cuando la base de datos tiene formato de tabla, porque es que cuando tienen formato de tabla, yo las puedo subir a la nube, las puedo enganchar con Power Pivot, con Power Query, con Power BI, con las mismas tablas dinámicas de Excel, más fácil. O sea que hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer cuando las bases de datos tienen formato de tabla. Por eso es que es importantísimo ese formato para informes de resúmenes. Entonces, cuando la base de datos tiene formato de tabla, no es aquí, ¿no? Este es formato de rango. El formato de tabla lo coloqué cuando le dije Control T y me vine aquí a diseño y le coloqué un nombre a la tabla. Arriba dice nombre de la tabla y abajo son nombres de rangos. Una de las características importantes de que una base de datos tenga formato de tabla es que, lo voy a volver a recordar, número 1, porque es importantísimo para lo que va a seguir. Número 1, que los registros se incorporan automáticamente, los registros nuevos, ¿no? Los registros nuevos se incorporan automáticamente a la tabla. O sea que ya no tengo que hacer como cuando tienen nombre de rango, que si tienen nombre de rango, entonces tengo que venir aquí por fórmulas, administrador de nombre. Aquí me aparece ya es el nombre de la tabla. Si esto tuviera un nombre de rango, tendría que entrar aquí y actualizar los nuevos registros que entren. Con el formato de tabla no ocurre eso. Si yo voy a agregar aquí un nuevo registro, control flechita abajo, por favor. Y entonces resulta que le hicimos una venta aquí, Mónica. Mónica hizo una venta, entonces se la hizo a la ciudad de Medellín, ¿no? Ese registro que estoy digitando ya se incorpora a la tabla de venta, ya forma parte. Entonces no tengo que estar actualizando rangos. Porque una característica de la tabla es que los registros nuevos se incorporan automáticamente a la tabla, que es lo que estoy haciendo aquí. Los nuevos registros que yo coloque aquí, chum, de una vez forman parte de la tabla, ¿sí? Bueno, voy a borrar esto. Lo mismo ocurre para columnas. Si usted sube acá y entonces resulta que tiene que armar la columna de descuento, entonces cuando usted escriba aquí descuento a esta columna, esa columna y le doy enter, automáticamente se incorpora dentro de la tabla. Eso es lo que quiere decir este punto, ¿no? Número 2, las fórmulas ya no utilizan referencias de celda. Se trabaja con el nombre de la columna. Se trabaja con el nombre de la columna y la fórmula se replica automáticamente. ¿Qué es este punto? Quiere decir que si yo voy a hacer una fórmula aquí, ya, si yo a la venta le voy a sacar el descuento, le voy a liquidar un 10% de descuento a esa venta. Entonces uno le diría igual E7 por 10%, ¿cierto? Así sería la fórmula. Pero cuando tiene en formato de tabla ya se trabaja con el nombre de la columna. Entonces cuando yo le digo aquí igual
y cojo aquí le digo igual, y cojo la venta, él no me coge E7, él me coge es el nombre de la columna. Y le voy a decir, esto ya lo habíamos explicado, estoy recordándolo, porque como vamos a ver algo de Power Pivot, entonces es importante tener en cuenta eso, 10%. Y esta fórmula cuando yo le dé Enter automáticamente se replica, ¿sí? Entonces se replica para toda la columna, no necesito copiarla. Si le dijeron no, no era el 10%, era el 1%, entonces usted se puede parar en cualquier parte de la fórmula y cambia el 10 por el 1 y él automáticamente reliquida para toda la columna. Esa es es otra característica de que las bases de datos tengan formato de tabla, ¿sí? Bueno, dejémosle aquí el 10 nuevamente. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Cuando las bases de datos tienen formato de tabla, eso lo vamos a ver en una de nuestras últimas clases, se pueden relacionar. Hay un ejercicio para que aprendan esto. Se pueden relacionar. O sea que se pueden unir con otras tablas. Y entonces cuando usted logra unir esta tabla con otra tabla, ahí es donde se acaba el buscarme en los informes. Porque para una implementación de una base de datos donde tenga el código del cliente, pero no tenga la cédula, uno lo que hace es insertar y buscar, ver, no, tal. Ah, nos falta ver el buscar X, ¿no? También que lo voy a explicar antes de eso. Entonces, ahí se acaban esas herramientas que son muy buenas, pero todo cambia en este mundo, ¿sí o no? Todo cambia. Entonces vienen cosas mejores, más rápidas, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, dentro de las cosas se pueden relacionar, no es cuando uno une base de datos, ¿no? Aquí, relacionar. Relacionar. Las bases de datos cuando tienen formato de tabla congelan los encabezados. ¿Qué es lo que está aquí? Cuando yo empiezo a bajar, mira, entonces estos encabezados se anclan en el encabezado de la hoja, ¿no? Entonces ya no necesito decirle inmovilizar paneles, ¿no? Porque ya los encabezados quedan aquí, ambos. ¿Los ven? Eso uno antes los hacía por vista, inmovilizar paneles, no por acá, para poder uno observar los encabezados, ya ahí no hay necesidad, ¿sí? Bueno, de las otras cosas que le había explicado aquí es que se pueden manejar segmentos. Los segmentos son tableros que me permiten filtrar, ya eso también lo había explicado. Entonces yo puedo generar un filtro acá, ¿sí? Estando dentro de la tabla, me vengo aquí por diseño de tabla y aquí dice insertar segmentación de datos. Entonces la segmentación es un filtro, es un tablero que me permite filtrar. Entonces le voy a decir, yo quiero generar un segmento por sede. Ese es mi segmento, ¿verdad? ¿Sí? Le puedo decir que me lo ponga 4 columnas. Y lo puedo colocar aquí para cuando yo necesite estar filtrando, ¿sí? Le puedo colocar un color. Y entonces cuando le diga yo quiero ver lo de Neiva o lo de Medellín, es un filtro más sofisticado, ¿no? Pero lo puedes combinar, aquí quita el filtro, lo puedes acompañar con otro, por ciudad, por ejemplo, pero necesitas saber por asesor. Entonces ahí también tienes. Le puedes decir que a 2 columnas, por ejemplo. Ahí lo tienen. Entonces usted quiere saber en Cali
lo de Cecilia, ahí lo tienes, escala y Cecilia. Fui a ver, y ahí, entonces puedo generar ese tipo de, para poder, son muy versátiles, ¿no? Son muy fáciles de usar. Ya pues uno los organiza bien bonitos, bien, que le permitan estar manipulando información dentro de la base de datos. Esas son algunas de las características principales que tiene uno el convertir una base de datos a formato de tabla. ¿Sí? Bueno, teniendo eso, ya estando listo acá, entonces yo ya puedo ir a hacer un informe. Por ejemplo, me dicen, yo quiero hacer un resumen para saber por producto cuánto fueron las ventas. Entonces la tabla dinámica lo que va a hacer es, de la tabla productos va a dejar registros únicos, ¿no? Porque ya dijimos que la tabla dinámica siempre trabaja bajo principio de agrupamiento. Entonces, si yo hago el informe por producto, entonces cuando yo digo agrupar, quiere decir que me deja un solo camisa ML, un solo short sport, una sola blusa, ¿no? Y dependiendo del cálculo, entonces, pues él me coloca la sumatoria de cada uno de lo que encuentre de cada uno de los productos. Eso es lo que necesito. Entonces, me voy a parar aquí, le voy a decir insertar tabla dinámica. Como estoy parado dentro de la tabla, no, yo no le puedo decir tabla dinámica estando por aquí por fuera, porque tendría que hacer otro paso adicional. Siempre debo estar dentro de la base de datos. No por acá, porque estos son títulos, aquí dentro de la base de datos. Y ahí sí le dice insertar tabla dinámica. Entonces él me dice que va a hacer un informe de la tabla ventas, de ventas, y que lo voy a hacer en una hoja de cálculo nuevo. Siempre los informes deben de hacerse en hojas nuevas. Quítese en el hábito de estar haciendo el muñequito aquí al lado y la tablita aquí al ladito, porque es que me queda más fácil mirarlo. El principio de la base de datos es que la base de datos tiene que ser solamente en la hoja de la base de datos, tiene que estar solamente la base de datos. No puede tener ni totales de fila, ni columna, ni otra tabla dinámica aquí, los que ya manejan tabla dinámica. No, no se debe de hacer. Porque resulta que ahorita con las nuevas formas de manejar informes con Power Pivot, Power BI y todos estos temas, la base de datos tiene que estar limpia. Esto tampoco existe, estos títulos se van, todo eso se va. No queda sino solamente la base de datos. Y se va a evitar muchos dolores de cabeza. Entonces, él me está diciendo que voy a crear un informe de la tabla ventas y lo voy a crear en una hoja de cálculo nuevo. Le digo, confirmado. Y me lleva a la hoja de diseño. Entonces, este panel que está aquí en el lado derecho se llama lista de campos, porque es donde aparecen las columnas de la base de datos. Estas que están aquí así, pues son las que aparecen aquí hacia el lado vertical, hacia abajo, ¿no? Entonces se llama lista de campos porque aquí me aparecen los campos de las columnas, los nombres de las columnas de las bases de datos y me da 4 áreas para yo poder hacer el informe. Al lado derecho me va a aparecer, dependiendo de lo que yo vaya colocando en cada una de estas áreas, aquí es donde viene así el resumen. Si yo me salgo de aquí de la tabla dinámica, la lista de campos se va. Entonces ahí es donde uno queda, mejor dicho, en primera porque dice, ¿qué pasó? No. Si usted vuelve acá y entra, la lista de campos vuelve y aparece. Pero esta lista de campos muchas veces la cerramos porque nos tapa ya cuando tengamos el informe, entonces uno lo que hace es cerrarla aquí en la X y ya tienes un panorama más grande sobre el informe. Si necesita volver a hacer algún diseño en lista de campos, entonces se mete aquí dentro de la tabla dinámica y con botón derecho vuelve y le dice mostrar lista de campos. Es lo primero que se tiene que aprender de las tablas dinámicas. Activar y desactivar esta lista de campos. Cuando salgo, aquí estoy por fuera, cuando salgo de la tabla dinámica,
se va a la lista de campos, pero si entro, vuelve y aparece. Pero muchas veces la cierran, ¿no? Aquí, en la X. Y ahí sí, ni adentro ni afuera. Pero para mostrarla nuevamente aquí, botón derecho, y le dice mostrar lista de campos. Y ahí se le acaba el susto, ¿no? Esta tabla dinámica tiene varias presentaciones. Aquí en el icono de configuración, pues dice, por ejemplo, hay algunos les gusta trabajar así, ¿no? Mire que aquí están los nombres de los campos y aquí están las áreas. La que a usted le guste. O puede, hay veces que hay mucha información en las tablas dinámicas, entonces solamente quiere ver nomás los campos. O solamente quiere ver las áreas. Con eso puede jugar porque aquí en cada uno de estos cuadritos pueden ir muchísimas columnas. Entonces, a veces con el diseño que uno tiene, pues no, briega mucho uno para trabajar, para quitar uno o para poner encima otra columna. Se dan muchas situaciones allí, ¿no? Entonces, eso se llama lista de campos, ¿no? Teniendo en cuenta de que lo puedo activar, lo puedo desactivar. Cuando son muchos los campos, pues usted puede buscar un campo, ¿no? Puede decirle, necesito venta, entonces una especie de filtro, entonces él sencillamente lo que hace es llamarle ese campo para alguna necesidad que tenga, ¿no? O sea, colocarlo, quitarlo, que es lo que normalmente pasa, ¿no? Entonces ya aquí ya en la próxima clase vamos a empezar a ver cómo hago para empezar a colocar dependiendo de lo que me estén pidiendo y el resumen que él va a colocar acá, ¿no? Pues no quiero dejar ahí como picadito el tema, solamente pues digamos que esta pequeña introducción, cómo debo de hacer una tabla dinámica y tener en cuenta esto de saber cerrar, activar, ¿no? Volver a mostrarlo. Tenemos pues los campos, ¿no? Aquí podemos rematar que, por ejemplo, si yo coloco la columna de producto haciendo clic, cuando yo le hago clic en la casillita de verificación, si es un campo de texto, él lo lleva a filas. O sea que si yo le hago clic aquí en producto, él lo lleva a filas y me lo muestra en la fila 4, 5, 6, 7. ¿Qué hizo Excel ahí? Un agrupamiento, que es lo que yo les estoy nombrando. O sea que él se vino aquí, cogió y copió esta columna y luego se vino en pura acá y vino y la pegó y le quitó todos los repetidos. Entonces dejó uno solo de cada uno. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Si aquí escribieron camisillas con doble L y camisillas con Y, pues me van a aparecer dos grupos. ¿Dónde tengo que venir a corregirlo? Acá, a la fuente que llamamos. La fuente, por eso es que la base de datos, cuando las bases de datos están bien organizadas, usted navega como pez en el agua, nada como pez en el agua, haciendo un informe. Entonces ya ahí eso es un agrupamiento. Si usted no quiere productos y no sede, entonces lo quita y pone sede. ¿Sí? Lo quita y pone producto. Para terminar, como me están pidiendo las ventas por producto, entonces yo vengo acá, aquí tengo la venta, hago clic y él automáticamente la lleva a valores, ¿no? O sea que en valores siempre van a ir valores, pues van a ir columnas numéricas. En cambio que en columnas, filas y filtros, normalmente van columnas de tipo texto o columnas de tipo fecha, hora, ¿no? Entonces te dirá, tan chévere esto, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que hizo Excel ahí? Ahí es donde empieza el agrupamiento. Entonces, cuando usted le bajó la venta aquí, él llegó y dijo, necesitan sumar todo lo de blusa SP. Entonces, él se viene aquí y empieza a buscar blusa SP y va sumando, blusa SP y va sumando. Y empieza a recorrer celda por celda hacia abajo buscando blusa SP y suma. Y sigue buscando hacia abajo, no, blusa SP y va sumando, blusa SP y va sumando. Hasta cuando él ya no encuentra más registros y entonces él se viene y dice, no, pues yo encontré que en blusa SP dio la sumatoria de esto.
Pero como no es solamente una, entonces él en pura vuelve y se devuelve acá. Ahora necesita sumar los buzos. Menos mal que tiene buen estado físico. Entonces viene y busca el siguiente producto y empieza a recorrer secuencialmente cada celda buscando, en este caso, el siguiente producto que es buzos ni. Y apenas va encontrando buzos ni, pues él va sumando, va sumando, va sumando, va sumando, va sumando. Y cuando ya llega al final, entonces él dice, listo, ya no son más, y viene y pone aquí. Entonces, aquí es donde decimos que Excel, su sistema de lectura es secuencial, porque todo lo que yo le diga que calcule, él lo va a hacer secuencialmente, buscando el dato. No hay otra forma. Por eso es que cuando las bases de datos son pequeñas como esta, pues más me demoro yo en pestañear que él viene y hace aquí el cálculo, ¿no? Para cada uno. Pero si yo lo pudiera colocar en cámara lenta y mirar a qué es lo que él hiciera en cada suma, pues lo vería, eso es lo que él hace. Pero por la velocidad del computador, pues obviamente, y como la base de datos es pequeña, pues no hay problema, ¿no? Pero si esta base de datos tuviera 600,000 registros y tengo 10 productos, entonces, ¿cuántas veces tiene que recorrer la base de datos para poder calcular cada uno? Pues son los 600,000 registros por las 10 personas. Y esas serían las vueltas que Excel hace para poder hacer un cálculo. Entonces, allí es donde ya sí se nota la diferencia y ya se va a ver muy lento hacer un proceso de resúmenes como el que estamos haciendo, ¿no? Pero por ahora entendamos de que eso es lo que hace una tabla dinámica cuando necesite calcular. Entonces, al final él coge y me calcula cada uno. Es como si yo le hubiera hecho, fíltreme blusas y súmeme, y pum, y pone aquel valor. Fíltreme buzos ni y súmeme lo de buzos ni, y viene y lo pone acá, ¿no? Eso es lo que realmente él hace, ¿no? Buscando secuencialmente cada uno de estas y viene y coloca el valor. A eso se le llama un informe de agrupamiento. Entonces, las tablas dinámicas siempre tienen ese principio, agrupar para hacer un cálculo. En este caso, el cálculo que estoy haciendo es sumar. Bueno, muy bien, vamos a dejar ahí entonces. Nos veremos mañana, ¿cierto? Sí, señor, si Dios quiere. Señor. Señor, Si Dios quiere, bueno. Espero Mañana. les haya gustado la clase, hayan aprendido. Muchas gracias. muchas gracias. Nos veremos entonces. Bueno, hasta luego. Gracias. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.